Hola niños de séptimo básico, les habla su profesora de lengua y literatura, Nicole Machuca, y hoy vamos a hablar sobre algunos contenidos respecto al género narrativo del cual han estado desarrollando sus guías últimamente. Cuando hablamos de definir el género narrativo, dice que es un género literario en el que se relata una historia, tal como dice la palabra narrativo, que narra, que cuenta una historia. Dice que esta puede ser ficticia o real. Cuando hablamos de ficticia, quiere decir que es inventada o es creada por el autor. O, tal como acá dice, también puede ser real, basada en hechos reales, en la que en esta historia el autor puede estar o no estar directamente involucrado, puede participar en la historia o puede contar lo que a otros les sucede. La historia, repite acá, que puede ser real o imaginaria, la puede inventar o puede ser basada en hechos reales. Subgéneros narrativos. Dentro del texto narrativo se agrupan en distintos subgéneros y aquí aparecen los textos que son literarios y los que son no literarios. Nos vamos a centrar en los textos literarios, que es lo que vamos a abordar en las diapositivas siguientes. Los textos literarios incluyen el cuento, la novela, el microcuento, la leyenda, el mito y la fábula. Aparecen, incluso existen otros, pero vamos a abordar estos solamente, que son los que nos interesan en el contenido que vamos a trabajar. Para definir cada uno de estos tipos de textos, tenemos el cuento, que dice que es una narración breve en la que narra una historia de ficción, creada por el autor, con un número reducido de personajes. Es una creación breve, que no se extiende demasiado y participan pocos personajes. El cuento y la novela son muy similares y la diferencia se encuentra en la extensión, ya que la novela es más extensa, a diferencia del cuento, y en este aparecen personajes abundantes. Tiene una trama más compleja, es más larga, aparecen más de personajes y aparecen distintas situaciones en las que van participando estos personajes involucrados. Luego tenemos el microcuento, que tal como lo dice su palabra, es un cuento pero muy breve, en la que participan muy poquitos personajes y en poquitas palabras nos cuenta una historia. Luego tenemos la leyenda y el mito, que son estos textos que se transmiten de forma oral y que van buscando dar explicación a algunos sucesos. La leyenda es local, por lo tanto se relaciona solamente con un sector en particular. En cambio, el mito es universal y habla específicamente de dioses o de héroes, a diferencia que la leyenda, principalmente sus personajes son fantásticos. La fábula, en el que aparecen personajes que principalmente son animales, y la principal característica de este tipo de texto es que nos deja una moraleja o una enseñanza. Luego tenemos la estructura de los textos narrativos. Tenemos un inicio, un desarrollo o un desenlace. En el inicio se presentan los personajes, se cuenta dónde se va a desarrollar la historia, en qué tiempo ocurre y se empieza a introducir un poco lo que va a ocurrir más adelante. Luego en el desarrollo es donde se presenta el conflicto. Es el momento de mayor tensión en el texto, donde aparece este problema en el que se ven involucrados los personajes. Y en el desenlace es donde se da solución a este problema. Ese final, como dice acá, puede ser feliz o puede ser trágico, puede ser positivo o puede ser negativo. Luego tenemos la secuencia narrativa. Dice que en los textos narrativos, por lo general, aunque existen excepciones, los hechos ocurren en orden cronológico, es decir, respecto a cómo va avanzando el tiempo. Por ejemplo, acá, que vemos en este dibujito, que aparece un niño que está creando un volantín y, si se fijan, aparece el orden en el que van desarrollando los hechos de acuerdo al tiempo en el que van ocurriendo. Primero recorta el papel, lo confecciona, trata de elevarlo y finalmente eleva este volantín. O sea, va ordenado de acuerdo a cómo va avanzando el tiempo. Tenemos elementos en la narración. Aquí aparecen 5 que vamos a ir desarrollando uno a uno. El narrador, los personajes, el tiempo, el espacio y el autor. Ahora vamos a trabajar respecto a estos dos
elementos que serían el autor y el narrador. El narrador dice que es la persona que se encarga de contar la historia. Es alguien creado por el autor, no es una persona de carne y hueso, y es la encargada, es esta voz imaginaria que nos cuenta la historia y todo lo que va ocurriendo, nos presenta los personajes, el ambiente y el tiempo en el que ocurre. Dice que éste podrá contar cuentos, historias, anécdotas o sucesos. El narrador no es lo mismo que el autor del relato, tal como lo podemos ver acá. El autor es una persona real, de carne y hueso, que crea una historia. En cambio, el narrador es un ser ficticio creado por el autor que se encarga de contarnos la historia. Y tenemos distintos tipos de narradores, que aparecen acá estas palabras un poco complejas, homodiegético y heterodiegético. Cuando aparece esta palabrita, este prefijo homo, quiere decir que se encuentran en el mismo nivel. El narrador está dentro del relato y puede participar en este relato, estar a la misma altura de los personajes. Heterodiegético, hetero, quiere decir que está a un nivel distinto, que no se encuentran en el mismo nivel los personajes con el narrador, se encuentra fuera del relato. Y lo vamos a ver más clarito más adelante con algunos ejemplos. Dice que los narradores homodiegéticos o dentro del relato son aquellos que cuentan una historia en la que ellos son partícipes, ellos participan dentro de la historia, pudiendo ser los protagonistas o testigos de lo que ocurre. Pueden contar lo que a ellos les ocurre o lo que ellos observan que le ocurre a otro, pero él participa dentro de la historia, tal como podemos ver acá en la imagen cuando esta mujer está presenciando un asalto y ella puede relatar lo que ella vivió en ese momento, pero el centro de la historia es el asalto, no ella misma, pero sí participa dentro del relato. Luego tenemos los narradores heterodiegéticos o fuera del relato, que son aquellos que no participan en la historia, sino que cuentan lo que a otros les ocurre, pudiendo conocer solo lo que los personajes hacen o incluso lo que los personajes piensan y sienten. Es como este ojito que podemos ver acá, que observa lo que a otros les ocurre y cuenta eso que él puede observar. Acá tenemos los tipos de narrador de acuerdo a cada una de estas clasificaciones. Dentro del narrador homodiegético o dentro del relato tenemos el protagonista, que narra lo que le ocurre a él y lo hace en primera persona, porque está relatando lo que a él le ocurre y tal como dice acá, en este caso el narrador sería el protagonista de la historia. Tenemos también el testigo, que participa en la historia pero cuenta lo que a otros les ocurre. Puede narrar en primera y en tercera persona gramatical, porque comienza contando, haciéndose él partícipe de la historia y luego comienza a relatar lo que a otros les ocurre. Por otro lado, en los narradores heterodiegéticos o fuera del relato, tenemos el omnisciente, este narrador que todo lo conoce. Dice que no participa en la historia, pero conoce lo que los personajes hacen, piensan y sienten. Él es como un dios que todo lo sabe. Y la principal característica de él es esto, que conoce lo que los personajes piensan y sienten. A diferencia del narrador objetivo, que tampoco participa en la historia, pero él solo puede conocer, solo puede saber lo que los personajes hacen, no lo que piensan ni lo que sienten. Tenemos acá algunos ejemplos de los narradores homodiegéticos o dentro de la historia. En el narrador protagonista dice: ya lleva 15 días Angélica sin venir. Es bien extraño, yo no tengo humor ni para mi diario, no duermo ni estudio, ni puedo hacer nada en paz. Está contando lo que a él le ocurre y si se fijan, tal como aquí aparece, yo cuenta en primera persona, porque en todo momento se refiere a lo que a él le ocurre. Acá en el narrador testigo dice: lo vi desde que se zambulló en el río, apechugó el cuerpo y luego se dejó ir corriendo abajo, sin manotear como si caminara pisando en el fondo. Dice lo vi, por lo tanto, él participa en la historia, pero se centra en lo que a otro le ocurre, pero él está dentro del relato. Luego en los heterodiegéticos tenemos el omnisciente, que recuerden que era el que conocía lo que los personajes hacían, pensaban y sentían. Dice: Ana ya estaba enferma cuando la sobrecogió la catástrofe. Su enfermedad era melancólica, sentía tristezas que no se explicaba. Cuando ya nos habla de algún sentimiento o alguna emoción,
podemos deducir que es omnisciente, porque conoce lo que los personajes sienten. La pérdida de su padre la asustó más que la afligió al principio. Sigue hablando de emociones, de sensaciones. En cambio, en el narrador objetivo, dice, cerraba los ojos y caminaba ciego hasta una puerta. La abría y al abrirla abría también los ojos. Habla solamente de gestos, no dice en ningún momento lo que el personaje piensa o lo que siente. Y si aún tienen dudas, pueden visitar este link que les acabo de añadir en la presentación que ustedes tienen, que pueden visitar para aún aclarar un poco más las dudas que puedan surgir. Si aún así tienen que hacerme algunas consultas o algunas acotaciones, pueden enviarme un mail a la dirección que aparece en la segunda página de su documento de las guías de la semana 5. Y ahí yo estaré en contacto con ustedes y respondiendo a sus inquietudes. Que estén muy bien, un abrazo y nos vemos. Chao.